dice que ahora anuncia la fe que antes destruía. Pues ahí la palabra fe lo que significa es doctrina o creencia. Lo que dice es que antes destruía la creencia o a las personas que practicaban aquel tipo de creencia. En Hechos 17, por ejemplo, cuando está hablando a los de Atenas en el Areópago, él dice que aquel varón por quien Dios juzgará el mundo con justicia, por aquel varón el cual ha determinado, dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Ahí está hablando de Jesús y dice que a todos les dio fe, habiéndole levantado de los muertos. En ese sentido, la palabra fe significa testimonio o prueba. O sea, a todos les dio fe o les dio prueba o testimonio. Y por ejemplo, cuando la Biblia dice que cuando oremos, pidamos con fe, no dudando, ahí la palabra fe ya no significa testimonio ni creencia, sino convicción. O sea, creyendo que Dios hará. La Biblia utiliza en muchas partes, hermanos, la palabra fe, pero a nivel de la teología se divide la palabra fe en tres, digamos, grandes escalas, o se clasifica en tres grandes grupos, y vamos a hablar en esta mañana de ello. La primera fe se define como la fe natural, y la fe natural es aquella capacidad que tiene todo hombre de creer en algo que todavía no ha visto, y esa fe la tiene todo hombre. Desde el lenguaje, por ejemplo, la gente dice mañana nos vemos, eso es fe. ¿Cómo sabe que vendrá un mañana? ¿Por qué cree que vendrá un mañana? Eso es fe. Él no lo ha vivido todavía. La fe, por ejemplo, es la fe natural, es aquello que hace que un sembrador tenga un proceso de siembra. Él no sabe si va a haber verano o invierno, pero él cree que cuando siembre y cuando haga todo el proceso en el arado, al final recibirá un fruto. Eso es fe. A eso se le conoce como fe natural. Y esa fe, hermano, es lo que todo mundo tiene y a lo que todo mundo le da, digamos, una mala calificación. La gente dice, no, es que yo tengo mucha fe, y tienen mucha fe en muchas cosas, pero vamos a ir mirando que lo importante no es solamente esa capacidad de creer. Entonces esa fe es natural, esa fe es un regalo de Dios y es algo natural, implícito en el mismo hombre. Existe una segunda fe a nivel de la teología bíblica que se denomina la fe salvadora o la fe salvífica, y es aquella fe, hermano, que nos acerca al Señor, y es la fe de la que habla Romanos 10:17, que dice que la salvación viene, que la fe, perdón, viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esa fe también es a la que se refiere Efesios 2:8, cuando dice que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? La fe, es decir, la capacidad que todo hombre tiene de creer, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la gente, por eso hay que predicar el evangelio, porque la gente sí tiene fe, pero la tiene mal ubicada. Es decir, la gente desde niño recibió una enseñanza, no solamente en la religión tradicional, que fuera así sería muy fácil, pero hay gente que recibe una enseñanza totalmente diferente y ubica esa capacidad de creer en cualquier objeto, en cualquier cosa, en cualquier persona, en una cosa que no es real. Y por eso tenemos que llegar con el evangelio a orientar la fe de la persona, porque lo importante no es la fe misma, sino el objeto de la fe. ¿En qué deposito yo mi confianza? ¿En quién creo? ¿Verdad? Y esa fe, hermano, es lo que hace que una persona se convierta. Pero nadie se convertirá si no predicamos la palabra de Dios. Yo le invito, y aquí le hago una cuñita a la refán. Si usted ve que usted lleva muchos años de convertido y usted no se ha ganado a nadie para el Señor, o no ha hecho una labor evangelística, yo le invito para que usted active esa capacidad que todos tenemos de testificar, hermano. No tiene que ser usted un estudioso profundo ni un gran teólogo
con que anuncie lo que Dios ha hecho en su vida, eso le dirá a otro que también Dios puede obrar en la vida de él. De manera que es la necesidad que tenemos de predicar para que la gente se le ubique la fe. Y en ese sentido, hermano, la fe no solamente es una confesión, no, yo creo, sino que es una actividad que brota del corazón. En la fe salvífica o en la fe salvadora hay dos cosas que son importantes. La fe produce arrepentimiento y produce obediencia. En ese sentido, la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y puede que sí crea, pero es una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. Alguien pone un ejemplo y yo siempre lo uso porque me parece muy lógico. Si yo le dijera a usted en este momento, hermano, vea, va a temblar en 2 minutos, en 2 minutos va a temblar y esta estructura se va a caer, dijéramos que yo le digo eso, y usted me cree, si usted me cree, dígame, ¿usted qué hace? Usted sale volado, ¿verdad? Usted sale corriendo, o se mete bajo una banca, o yo no sé qué hará, o se pondrá a llorar. Pero dígame que usted diga, sí, le creo, y se quede ahí sentado, riéndose, hablando, jugando. Usted dice, ¿será que sí me creyó? Gracias, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Será que sí creyó? Bueno, puede que sí, pero muy raro, ¿verdad? Que si cree, no actúe según la consecuencia de esa fe. Entonces, la primera fe verdaderamente es como un razonamiento en el que la persona se va convenciendo de que lo que escucha es verdad y de lo que sabe que está ya en la realidad, es verdad. Pero esa fe tiene que ser avivada, esa fe tiene que ser, digamos, dar un paso adelante y entrar en la obediencia a esa palabra. Porque, hermano, la Biblia dice que es, digamos, semejante el hombre que oye y no obedece a aquel hombre que ve en el espejo su rostro natural y olvida cómo era. Figúrese que usted se va al espejo y usted se mira y se dio cuenta que está sin peinarse, pero igual sale sin peinarse. O usted se da cuenta que tiene un sucio en la cara, que tiene lagañas, que tiene un moco, lo que sea, y usted sale y se va, ¿verdad? ¿A usted le parece eso lógico? No, no es lógico. La Biblia es la palabra de Dios y es un espejo, ¿verdad? Es un espejo donde usted y yo nos miramos. Y cuando usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice cosas, entonces no debemos solamente decir, sí, eso es verdad. No, debemos juntamente con ese entendimiento, con esa revelación que ya hemos tenido, pedirle al Señor que nos envíe la fuerza, que nos dé la capacidad de que lo que ya entendimos, obedecerlo, ¿verdad? Amén. Entonces la fe, que es para salvación, produce arrepentimiento y produce obediencia. Y segundo, no solamente, hermano, la fe es un acto momentáneo, sino que es una actitud constante que debe fortalecerse y que debe madurarse. Nosotros no podemos decir que tuvimos fe al principio de la vida cristiana y que ahora ya no. No, nosotros tenemos fe hoy y tuvimos fe ayer y debemos de tener fe mañana, ¿verdad? Porque la fe es lo que nos sostiene aquí en las promesas de Dios, y la fe es lo que nos permite a nosotros cada día continuar de la mano del Señor. Así que en este sentido, la fe, hermano, es indispensable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que gran parte de la gente se pierde en el sentido del pecado, porque muchos hermanos no han escuchado la palabra de Dios. Porque mire, la Biblia, desde todo punto de vista, literatura, desde cualquier punto de vista que usted la mire, la Biblia, hermano, es hermosa, y la doctrina de la salvación es realmente apasionante. Yo recuerdo que cuando era muy joven y escuché el evangelio, por mucha filosofía que tuviera en la cabeza y por mucho que hubiera leído filosofía oriental, sí entendía, sí no obedeciera en primera instancia, sí entendí que el mensaje bíblico, que el mensaje de la palabra de Dios era muy superior a todos los demás mensajes que hay, de verdad.
y después empecé a mirar y a escudriñar, y yo dije, así esto fuera mentira, esto es hermoso, esto es maravilloso. Y después descubrí que no solamente era hermoso, maravilloso, sino que era verdad. Bendito el nombre de Jesús. Descubrí que lo que esto dice, mucho más de ser bonito, es una realidad. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, muchas personas están en el mundo. ¿Sabe por qué? Sí, por el pecado, por Satanás, porque son rebeldes, porque son contumaces, pero también porque no han oído la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia. Hay gente que ignora lo que Dios quiere para ellos. Hay gente que desconoce el propósito de Dios en sus vidas. Y en ese sentido yo quiero que usted levante cada día una oración al Señor y le diga: Señor, deme libertad, deme denuedo para yo anunciar a los cuatro vientos lo que usted puede hacer en la vida de la gente. Porque es mejor que pequemos de imprudentes y no que la gente algún día nos reclame y nos diga: usted por qué nunca me predicó, usted por qué nunca me anunció. Bendito el Señor. Así que la fe viene es por el oír, por el oír. Y sin ser fastidioso, sin llegar a invadir la intimidad de las personas, pero yo le aseguro, hermano, que la gente estará agradecida con usted cuando usted les predica la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pablo: habla y no calles, porque allá tengo mucho pueblo que ha de convertirse. Y uno se queda maravillado, hermano. Usted empieza a hablar de la palabra de Dios con alguien, y claro, la primera reacción puede ser de burla. La reacción puede ser de que no les interesa, incluso de molestia, ¿verdad? Pero cuando usted decide simplemente al que bien lo tiene, seguir predicando la palabra de Dios, cuando en algún lugar se dan cuenta que usted es creyente, de mí se va a acordar que muchos, después de que se lo burlaron, después de que se enojaron, algunos se van a acercar y le van a decir: venga, explíqueme este versículo. Y entonces las mujeres de la iglesia, ¿por qué tal cosa? Y empiezan, hermanos, a hacer preguntas. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama sed de Dios. Eso se llama ganas de aprender. Eso se llama que ellos no quieren vivir más en la ignorancia. ¿Y a quién deben acudir? Pues al que ya sabe cómo es la cosa, al que ya ha tenido la experiencia, a usted y a mí, que podemos decir que no solamente la Biblia es bonita, que la Biblia tiene doctrina, sino que somos testigos del poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que la fe primero es natural, después es una fe salvífica o una fe que nos conduce a la salvación. Y la Biblia también, cuando habla de la fe, hay en algunos pasajes que habla de la fe como don, como don. Es un don, hermano, que se clasifica dentro de los dones de poder. Los dones tienen ciertas clasificaciones y la fe como don entra dentro de aquellos dones de poder. La fe como don se da cuando hay digamos, una necesidad. No es un don que pueda usarse siempre como la predicación, como un don de consejería o una palabra de ciencia. No, la fe como don es un don que lo opera el Espíritu Santo en un momento determinado, y se define como la seguridad inquebrantable de que Dios hará algo en alguna persona o en alguna situación, pero es una fe inquebrantable. Y esa fe, hermano, como don, qué bueno que nosotros le pidiéramos al Señor esos dones, ¿verdad? Y yo leí la autobiografía de un evangelista muy afamado de nuestra iglesia, pero en Estados Unidos. Él se llama Billy Cole, o se llamó porque ya durmió en el Señor. Y este hombre, hermano, pues digamos del siglo pasado, es de los que más se dice que tuvo ese don, que tuvo ese don. Y Dios le regaló muchísimas bendiciones. Fue un hombre que selló, o Dios lo usó para sellar con el Espíritu Santo a muchísimas personas, muchas sanidades, demasiados milagros. Usted puede buscarlo en internet, él tiene varias, digamos, instrucciones. Antes de morir, él hizo una especie de documental y de enseñanzas que las quiso regalar, la repartió por la web. Y Billy Cole dice una cosa que a mí me maravilló, a mí me asombró mucho, me gustó. Él dice que cuando él oraba por un enfermo, él se maravillaba
de que el enfermo no fuera sano. Él dijo: el poder de Dios es tan eficaz que cuando yo oro por un creyente, cuando yo oro por una persona, yo me maravillo de que no pase un milagro. Él decía: yo oro por una persona para que reciba el Espíritu Santo, y yo quedo aterrado que no reciba el Espíritu Santo. Hermano, cuando una persona tiene un don de fe, se maravilla no de lo natural que pueda ocurrir, sino de que lo sobrenatural no ocurra. Y qué bueno que nosotros llegáramos a ese nivel. Yo en algún momento estaba pensando que a nosotros a veces nos pasa al revés. Usted ora por un enfermo y se sana y dice: hermano, se sanó. No, no debe sorprenderse, no debería sorprenderse. Y usted pasa a orar por alguien aquí y no debería sorprendernos que un milagro pueda ocurrir, porque usted está invocando un nombre que es sobre todo nombre. Estamos invocando el Dios de todos los espíritus, el Dios de toda autoridad, aquel que dijo que toda autoridad tenía en el cielo y en la tierra. Y aquí sinceramente, hermano, empezando por mí esta mañana, a nosotros nos falta mucha fe. Nos falta mucha fe. Y como decía un comercial hace muchos años que me gustaba, para empezar a poner las cosas en su lugar, primero hay que saber qué es lo que está mal. Y nosotros debemos de reconocer que nos falta mucha fe, porque a veces nos asombramos de que Dios haga algo. Hombre, y se convirtió. Ese muchacho, ¿cómo era? ¿Cuál es el problema de que se haya convertido? Eso es normal, porque Dios puede transformar un corazón. Eso es lo normal, hermano. Aquí lo normal es que pasen cosas sobrenaturales, porque nuestro Dios es espíritu y nuestro Dios tiene todo poder. Bendito el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que la fe se clasifica en estos tres grandes, digamos, se clasifica en estas tres partes o clases: fe natural, fe para salvación y fe como don. Y todas, hermanos, se tienen que sujetar, digamos, de alguna manera al versículo que hemos leído. Y yo quiero meditar o tener, digamos, una especie de profundización en este solo versículo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a desglosar la primera parte. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera uno? ¿Qué espera? Uno espera, bueno, hablando de personas, uno espera el que no está, ¿verdad? Usted no espera el que ya llegó, usted espera lo que no está. Y hablando de palabras, ¿usted qué espera, hermano? Usted espera lo que le han prometido, usted espera lo que le han dicho. Usted no puede esperar algo que nadie le dijo. Si usted espera algo de mí, fue porque yo se lo dije. Si usted espera algo de alguien, es porque alguien se lo prometió. En ese sentido, hermano, en ese sentido es indispensable entender que todo mundo puede creer lo que quiera, con respecto a doctrina, con respecto a Dios, con respecto a la religión, con respecto a lo que quiera. Pero Dios, como Dios que es, solamente cumplirá su palabra. Dios no tiene por qué cumplir lo que a usted le pareció que era. Dios cumplirá lo que Él prometió. Y si usted está interesado en agradar a Dios, entonces tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que ir a la Biblia y mirar qué quiere decir Dios en cada momento. ¿Qué dice Dios de una circunstancia o de otra? ¿Qué dice Dios de algo? Y en ese sentido Dios cumplirá lo que promete. Yo hablaba en algún momento con una persona religiosa, y ella me decía: es que yo puedo creer de esta manera. Y yo le decía: sí, señora, usted puede creer eso, y con todo el respeto y con todo el argumento del mundo, pero Dios no le cumplirá eso. Y yo le ponía este ejemplo: mire, supongamos que yo a usted le prometo que dentro de 8 días yo a usted lo voy a invitar a desayunar, ¿verdad? Entonces vamos a poner los dos extremos que tiene esto. Yo a usted le digo: venga, no desayune dentro de 8 días, que yo lo voy a invitar a desayunar. Y vamos a suponer los extremos que esto tiene. Usted se viene con un familiar suyo o con toda la familia y dice: mire, es que nos van a invitar a desayunar, pero no solamente eso, nos van a invitar a almorzar, y nos van a llevar para Los Molinos y nos van a dar de muda de ropa, y después nos van a llevar para el Parque Norte y vamos a montar en todos esos juegos. Y cuando usted venga, yo lo llamo a usted solito y yo le digo: venga, vamos a desayunar. Hermano, ¿y los regalos? Hermano, ¿y el vestido?
No, no, yo a usted no le prometí eso. Yo a usted en ningún momento le prometí eso. Eso no se llama fe, hermano. Eso no es fe. Pero supongamos el otro extremo, que usted no viene, o que usted viene lleno y dice: no, 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 hermano, yo desayuné. Es que usted, ¿qué me va a invitar a desayunar a mí? Usted no me puede invitar a desayunar a mí. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama incredulidad. Así que a Dios no le gusta ni que usted le añada ni que usted le quite. A Dios le gusta es que usted le crea. A Dios le gusta es que usted le crea. Y el mejor ejemplo es Abraham. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Abraham no hizo nada. Abraham lo único que hizo fue creer lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo Dios para generarle fe a Abraham? Pues le habló. Porque si no hay palabra, no hay que creer. Abraham es el padre de la fe, no por los sacrificios que hiciera, ni por lo bonito que hablara, sino porque cuando Dios le habló, Abraham creyó. Y cuando Abraham creyó, fue considerado el padre de la fe, porque Dios le hizo una promesa y Dios se la cumplió. Pero entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que nosotros, hermano, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, nosotros esperamos ¿en qué? Nosotros esperamos en las promesas de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Esperamos que todo lo que Él ha prometido es verdad. Por eso estamos en esta iglesia, porque sabemos que todo lo que Él ha dicho se cumple, porque Él tiene control, porque Él es fiel a su palabra. Así que, hermano, cuando venga cualquier circunstancia a su vida, sí, mire la circunstancia, mire la situación, pero mire la palabra de Dios y llénese de fe y de esperanza. Porque la Biblia dice, por ejemplo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. ¿Verdad? La Biblia dice que el Señor prometió: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? Siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por su llaga somos nosotros curados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Que si alguno ha pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que Él derrama el Espíritu Santo sin medida, que Él da dones. Aleluya. Usted lo que tiene que llenarse es de la palabra de Dios y creerla. Porque, hermano, Dios honra a aquellos que le creen. Qué bueno que usted y yo alabemos a Dios con libertad. Qué bueno que cantemos, qué bueno que hagamos tantas cosas, pero nada de eso moverá a Dios. A Dios lo moverá que usted se pare firme y le dice: Señor, yo te creo. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos en la palabra de Dios. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos, hermano? Bueno, no vemos muchas cosas. Primero, para empezar, no vemos a Dios. No vemos a Dios. Y segundo, como para acabar de ajustar, no vemos todo lo que nos promete. No vemos, eso es fe. Y aquí el capítulo 11, hermano, habla de muchas cosas que ahorita vamos a intentar mirar. Y uno de los que habla ahí es Moisés. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios y sufriendo el vituperio de Cristo, que ser tenido allá y disfrutar de los deleites temporales del pecado. Y dice, ¿por qué? Dice, porque se sostuvo, ¿como qué? Como viendo al invisible. Hermanos, nosotros no vemos a Dios, es de verdad, no lo vemos. Pero si usted y yo creemos en Él, pueden pasar dos cosas. Primero, podemos llegar a sentirle. Y yo no sé cuántos de ustedes habrán sentido en algún momento al Señor, pero eso cambia radicalmente todo. Porque es verdad, aquí no vemos a Dios,
Pero yo le puedo asegurar que cuando usted siente al Señor, usted siente una paz, usted siente un gozo, usted siente un poder, usted siente algo tan maravilloso que usted dice: Señor, no hace falta verte, aquí estás conmigo. Yo tengo la seguridad de que aquí está el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Bendito el Señor. No lo vemos, hermano, no lo vemos, pero lo sentimos. Y además de que lo sentimos, hemos sido testigos de que su poder se ha movido en medio nuestro, a favor nuestro. Y yo no sé si usted pueda decir conmigo, pero yo creo que sí. Usted y yo hemos no solamente sentido la presencia de Dios en un culto, y hemos llorado y hemos reflexionado y todo aquello, sino que usted ha podido ser testigo de que Dios en su vida, hermano, invisiblemente ha hecho cosas que son milagros. Y por ejemplo, Dios a usted lo ha sanado, y eso no lo vio, pero después se dio cuenta que Dios lo sanó. Y Dios, por ejemplo, usted lo ha guardado de peligros, de la muerte inclusive, y usted no se dio cuenta ni cómo, pero Dios estuvo ahí y atajó la llanta y alargó no sé qué cosa. Yo no sé qué haría Dios, pero ese Dios invisible ha obrado milagros y favores portentosos en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, Dios se mete en todo. Dios es glorioso. Vea, yo no sé si usted me permite un poquito aquí. Yo no soy bueno para eso, pero un poquito como de película. Pero yo viví un momento increíble una vez, porque el Señor me regaló una casa que en primer lugar estaba muy mal hecha, estaba muy fea, y la hemos ido organizando con la bendición de Dios. Pero nunca se me olvidará que era un cuarto piso o un tercero, pero tenía un volado que eso era como un quinto piso. Y en algún momento, hermano, el niño mío, Miguel Ángel, tenía como unos 2 años o año y medio, apenas estaba aprendiendo a caminar bien. Y bueno, él ya caminaba por todos lados, pero de todas maneras la casa tenía escalas y tenía de todo. Y lo primero que yo mandé a hacer fue unas rejas para unas ventanas, y no me habían entregado las rejas. Y Sandra me dijo: ¿dónde está el niño? Y yo no sé, debe estar arriba. Cuando yo me voy, hermano, para arriba, para la parte de arriba, el niño estaba parado, hermano, estaba parado en toda el dintel ese, la borda de la puerta. No se estaba sosteniendo y estaba mirando así para allá. Y yo dije: Señor, yo solté ese plato, hermano, eso lo solté y me fui. Cuando yo me quedé pensando, yo dije: el niño no estaba prendido de ningún lado y estaba mirando así. Yo le pregunto: ¿quién lo estaba teniendo así? Yo no sé si usted querrá decir quién es, pero yo digo: ahí estaba mi Dios. Lo que yo no pude hacer, el Señor lo estaba atajando, hermano. Ese día el niño se me hubiera podido matar, hubiera caído 5 pisos abajo, pero ahí estaba el Señor. Yo no lo he visto, pero de que Él está conmigo, Él está. Él siempre está. Bendito el nombre del Señor. Y tampoco vemos los galardones, hermano. Tampoco vemos los galardones. Yo no estoy viendo la nueva Jerusalén, ni el nuevo cuerpo que voy a tener. Ojalá, ¿cuándo será que tenemos otro cuerpo, verdad? Un cuerpo incorruptible. Tampoco estamos ya en la vida eterna. Algún día nos vamos a morir. Y no vemos nada de esas cosas, pero las creemos. Y Moisés las creyó. La Biblia dice: porque se sostuvo como viendo al invisible, y tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿Qué galardones tenemos nosotros, hermano? Bueno, la Biblia promete cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia promete vida eterna. La Biblia promete coronas incorruptibles. La Biblia promete, hermano, que usted y yo estaremos como columnas en el templo del Señor, que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya, que estaremos en el paraíso y que comeremos del árbol de la vida y que veremos a Dios tal y como Él es. Eso es fe. Creer eso, madrugar al culto, abstenerse de pecar por esas creencias, por esa convicción, eso es fe. Yo no estoy viendo el árbol de la vida, pero yo creo que comeré de él algún día. Yo no estoy viendo el mar de cristal, pero yo algún día creo que me bañaré en él o que lo veré, porque yo creo a la palabra de Dios. Así que toda la fe, hermano, se reduce a esto: a creer no cualquier cosa, sino lo que Dios dice, y a esperar lo que Él ha prometido.
Y a lo largo de este capítulo 11, que se denomina comúnmente como la galería de la fe o los héroes de la fe, hay una cantidad de cosas que no puedo detenerme a decir, pero solamente las voy a mencionar, solamente las voy a decir. Y por ejemplo, en el versículo, yo le voy a dar como tarea que lo lea. Es un capítulo apasionante, hermoso, y usted lo puede leer y va a encontrar lo siguiente: esta verdadera fe en Dios, hermano. Primero, en el versículo 1, esa verdadera fe cree en verdades espirituales. Segundo, en el versículo 4, la fe verdadera nos lleva a tener la justicia de Dios. En el versículo 6, la fe verdadera nos lleva a buscar a Dios y a recibir su bondad. La fe verdadera, según el versículo 11, confía en su palabra. La fe verdadera, según el versículo 13, rechaza el espíritu del mundo y anhela un hogar celestial. La fe verdadera se preserva en medio de las pruebas, según el versículo 17 y 19 de este mismo capítulo. Según el versículo 21, una fe verdadera bendecirá a la próxima generación. Según el versículo 25, rechaza los placeres de este mundo. Según el versículo 27, soporta la persecución. Según el versículo 35, realiza obras portentosas en Dios. Según el versículo 39, sufre por Dios. Y según el mismo versículo 39, no desea otra cosa ni el mundo de donde salió, sino que muere firme sin desmayar en las promesas de Dios. Hermano, la fe no es cualquier cosa, y qué bueno que nosotros podamos entender, así sea desde los puntos, digamos, más simples del estudio de la Biblia, entender que nosotros sí deberíamos entrar en un meditar. Y yo no estoy diciendo que no haya que orar, sí hay que orar, pero más que orar es entender a quién estamos depositando nuestra confianza. Si lo importante no es la fe misma, sino el objeto de la fe. Yo quiero que usted analice por un momento el Dios que toda esta gente tuvo: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, David. Toda esta gente tuvo unos grandes momentos, pero también dificultades. Y esta gente, hermano, entendió que lo importante no era la fe. Yo le aseguro una cosa: hasta donde la Biblia registra, tenían inclusive más fe los profetas de Baal, porque ellos, hermano, cantaron, danzaron, se laceraron, hicieron todo lo que Elías no hizo. Elías, ¿qué hizo? Elías solamente invocó y creyó. Solamente, hermano. Porque lo importante aquí no es la fe misma, sino el objeto de la fe. Así que todas esas dificultades que usted y yo tenemos deben de tener, hermano, un sosiego, deben de tener un descanso, deben de tener un hasta luego, en la medida que usted y yo entendamos quién es el que gobierna nuestra vida, quién es el que está pendiente de nosotros, quién es el que nos extiende la mano, quién es el que tiene el control de cada cosa en este mundo. En la medida que usted y yo entendamos por la palabra a quién es que usted y yo invocamos, en esa medida descansaremos, porque no es a ningún hombre, no es a ningún mortal, es al Dios eterno e invisible al que usted y yo depositamos toda nuestra necesidad y toda nuestra confianza. Oh, aleluya. Y yo voy a terminar, hermano, diciendo algo que me llama mucho la atención. Todos los hombres que han tenido momentos de victoria en Dios han tenido primero una palabra de parte de Dios, y después de esa palabra han tenido una prueba, y después de la prueba ha venido la victoria. Así que si el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, se siguiera escribiendo, ahí podría caber el nombre suyo y el nombre mío, porque ahí habló hasta donde estuvo, hermano. Pero esta historia sigue, ¿verdad? Y como dice la historia de la iglesia, esto es una historia que no termina. Terminará cuando el Señor venga por la iglesia. Y a lo largo de la Biblia yo veo que Dios, hermano, da una palabra, da una promesa, pero entre el cumplimiento de esa promesa y la realidad y la promesa misma, hay un tiempo en el que el hombre debe hacer méritos de que cree a esa palabra.
Usted recuerda, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿verdad? La historia de Abraham fue que Dios le apareció, le prometió, él se fue, él obedeció, hermano, y Dios se le desapareció mucho tiempo. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó entre el momento en el que Dios le promete a Abraham un hijo, que le dice que se vaya, después se le vuelve a aparecer, y el momento en el que le dice que se circuncide y que al año él estará arrullando el bebé? Dice, en el tiempo de la vida, a los 9 meses. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó? Pasaron 25 años. Abraham se fue y tuvo que divagar, estuvo, y todas las historias que usted y yo conocemos, pero a los 25 años el Señor se le aparece y le dice: Abraham, ¿usted cree? Sí, sí creo. Bueno, haga pues un pacto. Y hizo el pacto, partió los animales a la mitad. Circuncídese. Listo, se circuncidó. Y todavía no había nada, hermano. 25 años después. Pero a los 9 meses después de eso, Abraham estaba arurú, mi niño, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y lo mismo pasó con José. José tenía una promesa de parte de Dios. José tenía una visión que Dios le había dado, pero él no vio la cárcel, ¿verdad? Él no vio la calumnia, él no vio que lo vendieron, él no vio nada de eso. Pero entre eso y lo otro, hermano, hubo un tiempo. Y a todos les pasó igual. Y yo quiero, hermanos, para terminar, leer algo que a mí en primera instancia me costó entender, pero lo entendí y lo quiero compartir. El Salmo 18 tiene la historia, una de las historias del rey David. Y entonces el rey David, hermano, fue ungido cuando era un niño para que fuera rey. Pero ese mismo día no lo posesionaron, ¿verdad? Era una promesa, era un futuro. Y el Salmo 18, hermano, tiene una palabra hermosa. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y mire lo que empieza a decir aquí, hermano: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Yo estaba, hermano, estudiando este salmo y me encontré con que no entendía nada. Realmente yo no entendí nada de lo que leí. Y me di a la tarea de investigar un poquito. Y existe en la literatura hebrea unos libros que explican capítulo a capítulo y versículo a versículo toda la ley y todo el Antiguo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento le pertenece al pueblo de Israel. Y ellos tienen entre sus escritos 2 o 3 escritos que tienen no igual, pero sí casi igual relevancia a la ley, a la Torá y al Antiguo Testamento. Uno de ellos se llama la Misna.
La Misna es todo un tratado de todo lo que el Antiguo Testamento no dice en términos históricos, en términos lingüísticos, en términos de todo. Y la Misna tiene dos comentarios que se llaman el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. En esos tres libros, hermano, está la explicación a este salmo. Este salmo fue escrito por David, recordando cuando el rey Saúl iba a ir a matarlo. Y la historia es muy conmovedora porque cuentan que David iba con una tropa de hombres que lo siguieron desde Hebrón. Él pasó por Adulán, llegó a Hebrón, y una cantidad de hombres, casi malhechores, empezaron a seguirlo con David. Pero a muchos de ellos el ejército de Saúl los mató. Y David empezó a subir unos riscos, una pendiente. Y David, hermano, era un hombre, todavía no de tanta guerra, pero sí era un hombre estratega, era un hombre ya de batallas, era un hombre ya sabido en muchos quehaceres de la guerra. Y David empezó a huir a lo más alto de una montaña. Pero Saúl y el ejército empezaron a perseguirlo, empezaron a sitiarlo, empezaron a cubrirlo. Y de un momento a otro, la Misna y el Talmud dicen que David se vio en lo más alto de la montaña, totalmente rodeado, no tenía a dónde ir. Y el ejército de Saúl iba, y créame, hermano, que iban era a matarlo. A David no le iban a decir cualquier cosa, o sea, iban era a matarlo, no lo iban ni siquiera a coger preso, lo iban a matar. Y David estaba en esa circunstancia. David se iba a morir y no tenía ninguna sin salida, no tenía armas, no tenía cómo pelear. David no tenía nada que hacer porque estaba totalmente rodeado. Y entonces cuenta la historia hebrea que cuando ya lo iban a matar, se sacudió el monte, hermano, y hubo un tremendo terremoto, una tremenda sacudida de la tierra. Y en un momento a otro David empieza a ver que la tierra tiembla, y él lo describe de esta manera poética: tembló la tierra, Dios se enardeció, las profundidades fueron descubiertas, me llevó a lugar espacioso. Y cuando eso se sacudió, la Biblia cuenta que todos los enemigos de David quedaron en los riscos, atrapados en las piedras, y él pudo quedar milagrosamente corriendo nuevamente en la llanura. Así que el día que a David todo le falló, el día que la estrategia le falló, el día que los amigos le fallaron, el día que todo se le dispersó, Dios estaba pendiente a su voz. Dios no le falló, porque Dios le había hecho una promesa a David de que él sería rey. Y el día en el que todo se le esfumó, Dios quiso mostrar su poder y lo guardó. De manera, hermanos, que nosotros tenemos dificultades, problemas y todo lo que quieras. Pero si usted ha recibido una palabra de parte de Dios en algún momento, como lo conseguirás, Él vendrá, eso se te dará o será hecho. Conserva esa palabra que en algún momento Dios te dio, y honra a Dios con la fe a esa palabra y a esa promesa que Dios te ha dado. Yo sé que usted y yo como cristianos sabemos distinguir cuando Dios nos habla. Y si Dios te ha prometido algo, conserva eso como lo más hermoso que hay en tu vida y di: Dios me prometió esto y Dios lo cumplirá. Bendito el nombre de Jesús. Estemos de pies esta mañana. Oh, aleluya. Y démosle gracias a Dios por su palabra. Pidámosle al Señor que nos permita, hermano, tener una fe viva, una fe viva, una fe que madure. Aquí muchos llevamos años en la iglesia y nuestra fe era como un grano de mostaza, ¿verdad? Chiquita, no creíamos, pero hoy en día muchos pájaros, mucha gente acampa alrededor suyo y mío y descansa en lo que usted y yo le digamos. ¿Por qué no le decimos al Señor que acreciente nuestra fe, que envíe palabra a nuestra vida, que nos dé milagros y que nos dé la confianza de saber que aquello que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá? Bendito el nombre de Jesús. Oremos. Señor Jesús, Padre celestial, Dios de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es fiel y digna de ser recibida y digna de ser creída por todos. Te pedimos, Dios, que nos permitas conservar el ánimo, la fe y la confianza hasta que todas aquellas cosas hermosas, poderosas que tú nos has prometido, Señor, lleguen a su cumplimiento. Oh Dios, guárdanos de la